amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Empréndete, el podcast. Y este es el número 35 con una persona que los va a hacer que rían, que lloren, que se les enchine la piel. Porque es un alma vieja, creo yo, que transmite muchísima sabiduría en sus palabras. Póngale mucha atención porque a veces los mensajes no nos llegan con toda la claridad. Y es un gran visionario de nuestra zona. Un líder de acción positiva que obviamente influye en muchísimas personas y vamos a ver a lo largo de este programa por qué y cómo lo hace. Y es un honor recibir este día a un gran amigo, a un gran compañero de vida y un maestro excepcional. Con ustedes, Basilio Cot. ¡Bravo! ¡Vámonos! Gracias. Bueno, el honor es mío, o sea, definitivamente. Y gracias por tus palabras. O sea, sabes que hay un gran aprecio, una gran admiración para ti, para Luis, por supuesto, y el buen Alonso, porque pues ustedes dos, particularmente Nelson y Luis, pues han sido cercanos desde hace ya muchos años. Yo todavía recuerdo que estuve en tu examen profesional, que por cierto fue una delicia. Lo recuerdo perfectamente. Parece que fue una delicia. Y de Luis tengo el antecedente de un taller que fue sumamente intenso emocionalmente. Y bueno, un gran aprecio, ¿no? Por todos. Y básicamente el honor es mío, ¿no? Vamos a estar aquí con ustedes, que ya tienen pues un buen camino recorrido y que además son empresarios admirables y consultores y excelentes personas de gran calidad humana. Y Alonso. No, Alonso también, por supuesto. Está pequeño todavía. Ya he escuchado los podcasts anteriores, no creas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, que la verdad, una disculpa porque pues, me había tardado en responder, pero aquí estamos con mucho gusto. No, qué bueno que andes por acá. De verdad es que es un verdadero placer tenerte aquí sentado en la mesa porque vamos a aprender muchísimas cosas de las cuales muchas veces ni siquiera tocamos los temas porque preferimos como que evitarlos por cualquier cosa, ¿no? Que se nos va pasando durante la conversación. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alonso Quijano, pero también, Luis, platícanos un poco cómo te sientes el día de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Luis Morales. Bienvenidos a otro podcast más. Como siempre, trayéndoles personas inspiradoras, extraordinarias. Extraordinarias, como siempre. Y esta no es la excepción porque sí, es cierto, Basilio es una gran persona, un gran ser humano, una persona que tiene mucho que aportar, muchos dones que ha desarrollado. Y ahorita vamos a platicar, pero lo queremos conocer más como la persona, más como quién es, de dónde viene, qué está haciendo, qué va a hacer, porque es muy interesante sentirnos inspirados con esa fuerza que las personas nos brindan. Yo recuerdo mucho, Bacho, te decimos Bacho sí, de claro, cariño. Claro. Recuerdo mucho estar contigo en un examen, profesional, pero estábamos de sinodales. Sí. Sí, me acuerdo, creo que tú eras el presidente, yo era el secretario, una cosa así. Varias veces. Varias veces nos tocó, ahorita que dijiste de Nelson. Digo, sí, yo también estuve con él, pero yo era de sinodal junto con también, él. sí, claro. Estuvo muy padre esa vez, ¿no? Es que son contemporáneos. No, y ahorita que tú le dijiste, es un alma vieja, y dije, ¡ay, te pasa! Te voy a decir por qué. Porque ustedes se van a dar cuenta que en la manera de contar las historias hay un pensamiento bien profundo, bien crítico, y es una visión que no todos tenemos. O sea, hay gente que tiene como esa capacidad de ver pero sí. Y hay gente que además aquí en corto, ¿no? El Señor ve ahí donde otros no, y creo que eso es parte de la magia. A mí me gustaría, pues siempre hago ¿para qué? O sea, ¿para qué te decimos que no? Ya, dale, pues, dale. Sin miedo al éxito. Pero fíjate que yo creo, tienes varias anécdotas que has compartido con pues la gente que a lo mejor tenemos la oportunidad de convivir un poco más contigo, pero que hay mucha gente que no. Y a lo mejor algunos que van a recordar el haberte visto en una clase y que les compartieras algo así. Pero cuéntanos 2 anécdotas que tengas de cuando el bachillo andaba ahí, el niño jugando un poco. ¿A qué jugaba ese niño? ¿Cómo se divertía Bacho, el de 7, 8 años? Bueno, hay 2 facetas que creo que pues una de ellas me marcó definitivamente. Siempre fui futbolero. Yo desde chavillo ahí en la Petrolera, en la calle Ébano, cerca de la iglesia de Lourdes. Ahí vivían mis papás, mi abuela, y bueno, yo andaba ahí por toda la colonia en bicicleta. Fajador no existía, era un barranco, etcétera. Sí, monte por todos lados.
Y andaba, yo tenía una bicicleta y andábamos para arriba y para abajo e iba al parque de la Petro a jugar. Y ahí jugué muchos años. Pero cuando te digo muchos años me refiero a que casi que me sacaron de allí hasta que ya estaba yo en prepa. Yo recuerdo una anécdota en la que estaba yo en prepa y estaba jugando fútbol en el parque y llegó en aquella época Sergio Pozo Pierre, que estaba compañero mío, y llegó y dijo, ¿qué es aquí? Estamos esperando en la casa, pues tenemos ahí una party, no sé. Y yo, sí, cierto. Bueno, ahorita ya, vente. Bueno, ya me voy, que me fui con ellos, ¿no? Y creo que fue uno de los puntos en el que se marcó que yo dejara el fútbol, ¿verdad? Ya después jugaba, pero nunca jugué en equipos así como en la escuela, por ejemplo, ¿no? Jugaba, pero ahí de que interáreas y cosas por el estilo, torneos internos, etcétera. Hasta que ya definitivamente el tiempo ya no me alcanzó. Esa es una faceta. La cáscara. La cáscara, sí. Y no era malo, ¿eh? Digo, ahí recuerdo que algunas personas, digo, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque ahorita ya es todo. No, sí. Quémalos todos. Toda una abogada, ¿verdad? Muy buena, muy reconocida, más chica que yo. Y en alguna ocasión ella comentó, es que yo iba al parque a verte jugar. No. ¿Por qué? Porque pues había algo de magia, ¿no? Yo estaba flaquísimo y ya estaba alto. Unas patotas del 9, ¿verdad? Pues ahí obviamente influía. Pero había algo de magia y lamentablemente pues nunca la desarrollé para algún equipo, ¿no? Y bueno, esa era una faceta. Esa faceta me marcó porque pues... Y luego pues la rodilla, ¿no? La clásica. Fíjate que no. Nada más por la panza. Si no, ahorita estaría jugando. Si no podría jugar. No es cierto, partner, porque fíjate, ayer publicas una foto ahí en tus redes sociales y te dicen, es que estás igualito cuando dimos clases. ¿Y cuál panza? Estás igual que pues cuando lo que pasa es que uno le disimula, pero la realidad es que ahí está. Bueno, y antes de que sigas, ¿a qué equipo le vas? Bueno, yo ahorita no soy aficionado. Hace muchos años que no sigo ni siquiera un partido de la selección. La verdad, a mí me desilusionó mucho. Y primero le fui a Pumas, cuando estaba Hugo Sánchez, Caviño. Era un equipazo. Y luego le fui a Cruz Azul. Y pues imagínate en las desilusiones, ¿no? Una tras otra. Entre eso y los mundiales de fútbol, ¿verdad? Un día dije, ¿sabes qué? Bye, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mejor pasamos al siguiente tema. ¿Decías que había otra faceta? No se merecen mi atención estos cuates, ¿verdad? Y además de ahí que sí, la corrupción, etcétera. Y bueno, yo tengo muchos amigos que son muy fanáticos y se pelean a cada rato ahí en estos chats. Y yo la verdad estoy totalmente ajeno a ese rollo. A mí realmente ahorita si me preguntas de la selección no tengo ni idea de qué cosa con ellos. Y la otra faceta es la lectura. A mí siempre me fascinó la lectura. Yo recuerdo El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas como una obra sensacional. Me he echado todas las que ya sabemos, ¿no? Desde El Quijote hasta Tlatelolco de Elena Poniatowska. Recuerdo los de Brian Weiss porque me gustan esos temas. El Caballo de Troya de J.J. Benítez, de Juan José Benítez, que son libros que te ponen a pensar. Y obviamente pues tú eres crítico y a lo mejor yo tengo mi fe muy establecida, es muy racional mi fe, que eso es todo un tema. Y la lectura a mí me marcó siempre. Yo recuerdo probablemente por algún interés de mi mamá, ¿no? Por el tema espacial. Ella me compró todas las novelas de Julio Verne, o sea, me las reventé toditas. Inclusive hay una que se la recomiendo ampliamente que se llama El Rayo Verde, de Julio Verne. Ya ves que se habla mucho de que si el centro de la Tierra, que si el viaje a la Luna y 20.000, etcétera. Les recomiendo El Rayo Verde. Es una ¿Nos puede hacer una novela. pequeña como que sinopsis de qué va? Del Rayo Verde. El Rayo Verde es la historia de una persona que quiere ir a constatar que cuando el sol se oculta en el mar, el último rayo es verde. Y es muy interesante. Y yo no les voy a decir el final porque pues, tienen que leerla, pero la verdad es que la narrativa que tiene Julio Verne en esa historia es sensacional, entonces se las recomiendo mucho. Y así por el estilo, leí libros, yo me bebía desde sexto de primaria más o menos, que mi madrina me regaló una suscripción a Selecciones. Yo llegaba a Selecciones por correo, recuerdo el correo tradicional, convencional, y en media hora ya había terminado todo el Selecciones. O sea, bye, el que sigue, ¿verdad? O sea, me bebía muchas lecturas. Y me empecé a interesar mucho en temas de ciencia, de tecnología, exploración espacial.
Y yo te podría platicar aquí de la base lunar y de los telescopios nuevos. Y Oye. te podría explicar cómo se forman los agujeros negros, tantas cosas, ¿no? Que puede uno aprender de la física que hay en el universo, ¿no? Y entonces, pues eso obviamente, yo no iba a vivir de eso, ¿verdad? Porque pues tendría que haber sido ingeniero. Pero la realidad es que en mi tiempo libre siempre busco hoy día ya no leo libros. Lo que leo son lecturas rápidas de algunas fuentes que yo considero confiables. Okay. Sitios como Muy Interesante, en algunos casos Año Cero, etcétera. Son fuentes de Science, obviamente, Nature. Son fuentes que te comparten artículos que la verdad es que te dejan mucha información muy interesante. Y lo mejor de todo es que con base en esa hambre por la información, pues en la mente se empiezan a entrelazar muchas cosas. Y los procesos mentales, pues uno los guía o los fuerza a veces para que empieces a pensar en el pensamiento crítico de manera diferente. Y empiezas a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Ahorita que nos están viendo nuestros amigos de Empréndete, a mí me gustaría que nos detuviéramos tantito en esto, porque a mí se me hace un tema interesante para inspirar. Ajá. Porque, por lo que ven nuestros amigos, eres una persona ávida de conocimiento desde muy chico. Y eso cambia por completo la forma de ser de una persona y la lleva en cierto sentido. Y ese sentido en el que tú has incursionado, y muy bien, que ha sido en la enseñanza, en tu carrera profesional es exitosísima, has llegado a niveles que tienes pues digamos que el placer de comunicar lo que traes adentro. Sí. ¿Sí? Pero quisiera que nos platicaras a nuestros amigos cómo es que esa avidez de conocimiento influye en tu vida para poder tú transmitir después ese conocimiento. ¿Qué es lo que te hace? Sabemos que te gusta la lectura y eso completamente te transformó. Pero ¿cómo le haces para poder transmitir el conocimiento y que la gente sepa que es un buen camino? Bueno, hay varios aspectos que destacar, ¿no? En primer lugar, gracias a la lectura, pues obviamente tienes vocabulario. Y gracias a la imaginación, por ejemplo, yo recuerdo en las novelas estas que les mencionaba hace un momento, te echa a volar la imaginación. Entonces empiezas a abrir en tu mente un mundo que es maravilloso, es fascinante. O sea, la lectura es sensacional, sobre todo cuando son temas que a ti te interesan, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, de personas que son, pero apasionadas de las novelas, de libros, de narrativa de novela. Y tú dices, ¡hala, qué padre!, ¿verdad? Digo, a mí no me interesa mucho el tema de las novelas, ¿verdad? Pero la realidad es que tú observas a la gente cómo se apasiona, ¿no? Y eso es algo sensacional. O sea, es algo que tendría que la gente que entender lo que se siente. Aparte. O sea, el disfrute de obtener información que no sabes. Claro que, pues en el camino, afortunadamente tengo retención, ¿sí? Y a pesar de mi edad, ¿verdad? Pero todavía tengo retención. Entonces, de pronto tengo en la mente un mundo de información que yo dices, ¿para qué me sirve esto, verdad? Pero les pongo un ejemplo muy rápido. Lo contrario de poniente es... ¿Qué es lo contrario de poniente? ¿Según yo, oriente? Oriente, no, lo contrario de oriente es occidente. Ah. Entonces lo contrario de poniente, ¿qué es? Se llama levante. ¿Sí? Obviamente, tanto el occidente como el poniente están hacia el oeste. ¿Sí? Y el oriente y el levante están hacia el este. ¿Sí? Entonces digo, ¿para qué te sirve eso? Sí, pues no sé para qué me sirve, pero pues es un concepto que yo aprendí en algún momento que leí y que se me quedó, ¿sí? Y entonces en algún momento yo estoy leyendo algo y veo hacia el levante, pues ahí, ¿dónde está? ¿A qué se refiere, no? Y a lo mejor la gente, pues, algunos se imaginarán, otros no, etcétera. Pero la verdad es que es altamente recomendable. Y te voy a decir cuál fue el impacto para mí, particularmente de ese hábito que me fomentó mi mamá. Bueno, y mi madrina también al darme la suscripción para selecciones. Básicamente lo que hace eso es que tu mente llega a un nivel de enriquecimiento que a veces es más interesante lo que traes allá adentro que lo que está afuera, claro, que lo que te rodea. Y eso hace un distingo porque ya ves que hay mucha gente que es muy tímida.
Entonces, hay una diferencia significativa y sustancial entre lo que es ser tímido y lo que es ser introvertido. Claro. ¿Sí? O sea, el tímido tiene un problema patológico, que le da horriblemente miedo a hablar, pero el introvertido no. El introvertido está callado porque está analizando y está evaluando y está descubriendo cosas en su mente o planteando hipótesis, que también luego es bien interesante. Pero cuando le toca hablar lo hace y lo hace bien. Y ese era mi caso. En mi personalidad, decía hace rato Nelson, que a veces soy profundo, pues sí, me gusta ser profundo porque soy analítico y porque me gusta llegar a la raíz del asunto. No a veces, siempre. Pero hay otro aspecto de mi personalidad que también es muy, bueno, por lo que he observado, es atractivo, es que a veces soy muy ligero. O sea, tengo ocurrencias que son totalmente superficiales, ¿sí? Y que conecta con la persona. Y causan gracia. Y entonces eso hace que la gente cuando está conmigo, que esa es una filosofía mía de vida. O sea, yo quiero que cuando la gente esté conmigo, cualquier interacción conmigo se lleve algo de valor. Una sonrisa de perdido, algún dato nuevo, un aprendizaje o una experiencia empática emocional. O sea, eso es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Entonces yo busco que la gente, cuando después de haber interactuado conmigo, se vaya y diga, ay, qué buena onda este cuate, ¿no? O sea, mira cómo lo que me dejó, mira lo que aprendí, etcétera, ¿no? Y creo que eso ha funcionado en mi vida, ¿no? Mucho, y muy bien aparte, porque creo que has tocado la vida de muchísimas personas y muchísimas generaciones, no solamente desde el lado académico, pero sino como profesionista, y en las empresas para las que has trabajado, yo creo que has tocado muchas vidas. Me resonó el tema de, ahorita que platicaron de tu madrina y de tu mamá, y de todo, de hablar de los agujeros negros y el maestro Hopkins y todo este rollo, que está muy chido y que a lo mejor no te lo esperabas, pero fíjate toda la sabiduría en el Master Bacho. Hay vida, yo sé que tienes experiencias cercanas, gente que te ha contado historias, pero ¿hay vida en otros planetas? ¿Has tenido experiencias de ese tipo o te han contado? Sí, claro. Compártenos una. Ya nada más para terminar yo, porque Alonso está muy callado. No, es que perdón que te interrumpa, Bacho, pero a mí lo que me llama la atención es cómo generalmente cuando tenemos podcasts donde nosotros nos damos cuenta que estamos completamente como que a un nivel distinto del invitado que traemos para todos ustedes, nadie habla, porque es como un... estoy aprendiendo lo que nunca en la vida. Y a mí me sorprende muchísimo como que toda esta información que tú tienes, que tú platicas tan naturalmente, que se nota pues toda la trayectoria que has tenido. Y aquí se nota claramente como Luis, como Nelson y como yo estamos callados tratando de aprender, porque estamos también con esta intención, ¿no? de querer tomar algo y poderlo compartir. Y tú lo haces como cualquier cosa. Pues pateando un bote, como dices. Exactamente. Sí, como de, sí, entonces les platico todo esto y toda la biblioteca de información, como de, mira, se me olvidó este otro, de paso, ¿no? Entonces, pero sí, platícanos como de estas experiencias que tú has tenido. Sí, bueno, yo en lo personal, pues, a lo mejor sí he tenido algunas experiencias, pero pues la verdad es que yo racionalmente no lo considero así. ¿De manera escéptica? Sí, yo soy muy crítico y muy muy objetivo. Como decía hace un rato antes de entrar aquí detrás de cámaras. Video, detrás de cámaras. Yo la verdad es que difícilmente me trago todos los anzuelos. A veces sí se me barre y se me va horrible, ¿verdad? Pero la realidad es que sí siempre cuestiono mucho las cosas. Y respondiendo a tu pregunta, pues la realidad es que no lo digo yo, lo dice Stephen Hawking, que son matemáticos y que han hecho los cálculos. La probabilidad indica que sí debe de haber vida inteligente en otros mundos. O sea, eso yo no lo digo yo, lo dice él. Y la realidad es que no tendríamos por qué pensar que no. O sea, y si alguien dice que no categóricamente, pues yo dudaría mucho de su pensamiento crítico, porque así como no lo puedes rechazar, tampoco lo puedes aceptar al 100%, ¿verdad? Entonces, este tema es un tema de fondo, que es controversial, muy controversial, porque choca con algunos cánones establecidos dentro de la humanidad, la religión, por ejemplo, y que ahí sí permítanme aclarar que yo soy
muy religioso, o sea, soy un hombre de fe. Y decía hace rato que racional, porque hay que ver a Dios actuar en tu vida para saber que no necesitas que alguien, o sea, no es que creas, es que sabes. Claro. Es que es diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para mí eso no tiene nada que ver con Dios, es un tema totalmente del universo. Y por supuesto que sí tengo razones para pensar que sí debe de haber vida inteligente en otros mundos, definitivo. ¿Y hay alguna ocasión en las que este bacho racional, como tú mencionas, se le olvida que es un bacho racional y se va completamente por un lado emocional impulsivo? Bueno, la gente que me conoce sabe que a veces soy frío por lo racional, pero a mí se me cierra la garganta cuando hay algunos momentos importantes. Yo me emociono igual que otras personas, o sea, como que soy un poco sensible a las emociones de los demás. Intento ser humano, intento ser una persona humana, una persona de bien, de bondad. Digo, a propósito de las palabras que normalmente estamos utilizando, ¿verdad? Pues busco el bien y la verdad, que son algo fundamental en la vida. Pero me decía mi jefa el otro día, pues lo que pasa es que tú eres muy frío. Pues es que sí, o sea, es que hay que razonar, ¿verdad? Eso de que te enojes y que andes. Yo me enojo en mi casa con mi esposa y mi hija, ¿verdad? Pero normalmente sí, saludos ahí. Un beso para las dos, por supuesto, ¿verdad? Mis principales motores, claro. Sí, soy tolerante y soy muy racional. Yo cuando una persona, mira, yo tuve 10 años de jefes que eran catalogados como odiosos. Y yo aprendí a ser productivo en un entorno así, con un líder así, con un jefe que todo el tiempo te estaba tosigando. Y yo entendí que no era personal, que era su estilo. Y entonces yo tenía que encontrar en su estilo cómo dar resultados. Y entonces ese simple pensamiento, ese simple razonamiento, me permitía abstraerme del momento emocional y pensar claramente y fríamente. Entonces, sí, te puedo decir que sí soy bastante racional, bastante frío, pero soy muy sensible. O sea, a mí, si de pronto observo alguna situación de dolor humano, aquí inmediatamente sientes, se me cierra la garganta, o sea, y pues he llorado pocas veces en mi vida, pero digo, al menos recuerdo ahorita una, pero en otras ocasiones, pues nada más he llegado a que se me cierre un poco la garganta, ¿verdad? Pero sí me controlo en ese sentido. Oye, Bacho, fíjate ahorita que a mí me encanta el tema emocional, ustedes lo saben. Sí, claro. Me gusta mucho el tema emocional. Yo estuve en mis años anteriores muy pegado a la razón, era muy analítico, muy racional, y después me fui completamente a lo emocional. Pero ahorita que te estoy oyendo, creo que tú has encontrado el equilibrio porque ni tan racional ni tan emocional, ¿sí? Más bien es un equilibrio donde a través de las emociones y del uso de tu razón haces que las cosas funcionen como tú quieres que funcionen, como tú crees que es correcto que funcione. Y creo que eso es muy valioso para que la gente que nos escucha entienda ese concepto de equilibrio entre lo racional y lo emocional, partiendo de una persona que tiene un vasto conocimiento por tu lectura, por tu trayectoria, por tu profesión, pero también tienes una trayectoria como ser humano, como una persona compasiva, como una persona de fe, y ese equilibrio creo que es lo importante. Platícanos, yo quiero que le platiques a nuestros amigos un poquito de ese equilibrio que tú tienes todos los días y cómo es la lucha entre tu razón y tu emoción. Pues si yo te platicara, necesitaríamos otro podcast. Está muy chido, ¿no? O sea, cómo eres racional para saber cuándo ser emocional. Pues sí. O sea, es como que una lógica rara. O sea, voy a ser racional porque estoy como que entendiendo este momento y sé que en este momento debo ser emocional conmigo mismo. Entonces, aún dentro de lo emocional sigue siendo esta persona racional. Fíjate que eso está interesante. Sí, de hecho, bueno, intentando responder tu pregunta, pues está el concepto de inteligencia emocional que todos conocemos. O sea, ese es un concepto que establece que no debemos de reprimir las emociones,
lo que debemos de hacer es controlarlas inteligentemente, ¿no? Por ejemplo, para mí un gran aliado es la música. La música ha sido un aliado sumamente importante en muchos momentos de mi vida, porque pues con la misma estoy demasiado molesto o frustrado por alguna situación y basta que escuche ¿cómo se llama? Una canción de Air Supply o... Una que me mandaste el otro día con Coldplay, que tocando, ¿no? Uy, no, me elevó, o sea, me elevó completamente. Bueno, la música te calma cuando necesitas racionalmente que te calme. Y la música te levanta cuando estás down y cuando necesitas ese impulso, ¿verdad? La motivación, estoy convencido que la motivación siempre viene de adentro. Entonces tú tienes que buscar tus elementos para automotivarte, ¿verdad? O sea, ahí está el secreto. Entonces sí soy una persona que racionalmente entiende el rol de las emociones y busca incorporarlas a su vida. Te voy a poner un ejemplo. El epítome de la racionalidad, creo. Poder entender cuándo dejar esta racionalidad impulsiva. No, entender la irracionalidad. Exactamente. O sea, no todo es racional. Claro. O sea, hay cosas que no podemos explicar racionalmente. Y existen muchos ejemplos, ¿sí? En el universo, aquí en la Tierra, en el comportamiento humano. Claro. O sea, es impresionante todo lo que ignoramos al respecto y que no es factible poderlo comprender. Un concepto abstracto muy interesante que siempre me ha costado mucho trabajo es la nada del espacio. O sea, dices tú, ¿cómo entiendes eso? ¿Cómo te explicas? O sea, todo el espacio que existe, hasta no concibes que haya un fin, ¿verdad? Que no haya un fin, perdón. Y entonces, cuando tú llegas a tener esa posibilidad, empiezas a entender que las personas son emociones, ¿sí? Que en algunas ocasiones las personas no controlan racionalmente las emociones, y entonces empiezas a ver que sus reacciones, que sus impulsos, su manera de tratar a las personas, etcétera, tiene un trasfondo. Entonces tú te abstraes y entiendes a la persona, ¿sí? Hay una frase muy buena en una película que les recomiendo de estrategia que se llama Los Juegos de Ender. Muy buena. Buenísima. Hay una frase que dice: cuando tú conoces a tu enemigo lo amas, porque sabes que lo puedes destruir. ¿Sí? Y pues, oye, si una persona no es racional y la invade la emocionalidad o el sentimentalismo, está a tu merced. Entonces, tú tienes que respetar eso, porque tienes que respetar a las personas, tienes que entender que es vulnerable y tienes que cuidar esa vulnerabilidad, porque si tú te aprovechas de eso racionalmente, entonces estás haciendo un mal uso de tu inteligencia, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo sí lo manejo, y iba a poner un ejemplo hace rato respecto a este tema del manejo de las emociones. Algo que a mí me ha funcionado mucho en mi vida es que cuando yo me acerco a las personas, soy observador y busco entender la parte emocional. Y entendiendo la parte emocional, busco las palabras que hagan clic con lo que esa persona está en ese momento empatía, viviendo. ¿No? Hace empatía. Y con eso, a muchas personas me lo dicen, sienten que soy confiable. Por ejemplo, llegan y me comparten cosas que yo digo, oye, ¿por qué me platicas esto? O sea, yo prefiero mejor ni enterarme, ¿verdad? Y busquen a lo mejor, a veces ni siquiera un consejo, nada más que los escuchen. Y el hecho de que uno de pronto tenga las palabras clave, racionalmente hablando, claro, ¿sí?, hace que esa persona tenga algún tipo de alivio. Y eso es sensacional, porque entonces la gente te ve y mira, es muy simple. Tú vas a la playa, quieres ir al agua y volteas y ves a los 18 amigos con los que fuiste, todos con su chela, etcétera, y dices, ¿a quién le doy las llaves de mi coche? ¿A quién le doy mi cartera? ¿O a quién le doy mi celular? Y los 18 que están ahí son tus cuates del alma, ¿verdad? Pero agarras a uno. Vas con uno y le dices, oye, te lo encargo, voy al agua. ¿Sí? Esa magia, porque digo, si me permiten el término, ¿verdad? Es como mágico. Esa magia cuesta mucho trabajo. Claro. O sea, no es sencillo. Y a veces a algunas personas se les da natural, pero otras tienen que trabajarlo. Y así es como Bacho empezó su lote de coches. Que por cierto está en la calle. El comercial. Entre todos los amigos, sí, así de, te dejo mi coche. Sí.
¿Fuiste tú ese amigo al que le daban las llaves? Fíjate Nacho. que sí. Afortunadamente, gracias a Dios, y a la fecha. Yo tengo muchos amigos, inclusive de los lugares en los que he trabajado, fíjate. ¿En serio? A propósito de ser un buen compañero, también en el trabajo, sí tengo mucha gente que confía en mí. Afortunadamente, gracias a Dios, ¿verdad? También es una bendición porque no es tan fácil, ¿verdad? Ahorita que Y, decías... y por cierto, me preocupo y me ocupo por honrar esa confianza, ¿eh? Sí, claro. O sea, es algo que yo lo cuido como si porque no es mío, es un valor de otra persona. Que me lo da a mí, que te lo ¿verdad? está confiando. Con claro. poder llega responsabilidad. Sí. Fíjate Así que es. ahorita que decías que encontraste una voz interior, porque a veces uno está en un medio en donde normalmente se aprende, ¿no? La manera de dirigir o de liderar un equipo, y sin embargo es a lo que le has logrado dar la vuelta, ¿no? El no replicar ese patrón de tuve unos jefes que parecían odiosos Sí. y yo saqué lo mejor de ellos, pero no te convertiste en una réplica de esos jefes, sino que tuviste un momento de análisis y de introspección y encontrar la voz interior para elegir qué tipo de jefe querías ser. Y ahí has hecho un caminar largo, pero me gustaría que nos contaras un poquito de cuando entras ya a esta parte de la universidad, porque ahora tienes un cargo súper importante. ¿Cómo de pronto en tu vida estás pues trabajando en una empresa súper exitosa y tal, con el cariño y con el apapacho de los dueños, que la verdad es que al sol de hoy te siguen viendo con muchísimo gusto y dejaste un muy buen legado y una gran imagen con ellos, pero de decir, voltear a ver la educación, la docencia, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, no, ese proceso no es culpa mía. Ese proceso yo no lo manejé. Que ahí también tendríamos que adentrarnos en una historia de mi experiencia profesional que los caminos de Dios son misteriosos. Pero, Perfectos. Perfecto, sí. Y la verdad es que todo surgió un día en una llamada. Sí, o sea, nunca me imaginé que yo estaría, mucho menos, trabajando en mi alma mater. O sea, nunca me lo imaginé. Un día mi jefe, yo estaba en una tienda de supermercados, de Arteli. Trabajaba yo en el área de compras en aquella época. Y un día mi jefe me habló y me dijo, oiga, un favor, fíjese que me comprometí a dar clases en el YES y resulta que no me da tiempo de ir hasta allá. Entonces, el que va a ir va a ser usted. Usted me va a ir a suplir. Y yo, ok, sale, pues, ¿cuál es el tema? ¿O de qué quieres que hable? ¿O de cómo se llama la materia? Etcétera. Y pues ya me dieron ahí un tema, ¿va? De mercadotecnia, por cierto. Y llegué y pues ya di las clases. Varias veces en el semestre me pidieron que fuera. Y fui. Ya los chavos me veían llegar y decían, mira, viene Basilio, ¿verdad? En lugar de su jefe. Hasta que un día me hablaron y me dijeron, oye, en lugar de estar viniendo de suplente, ¿no quieres dar clases tú? Y yo, pues, ¿no ves que el horario que tengo está muy absorbente? Sí, mira, pues ponte de acuerdo con tu jefe y vente. Por supuesto que a mi jefe no le gustó mucho, ¿va? Porque casi él fue el culpable. Casi que le quité la oportunidad, ¿va? Pero estoy hablando del 97. ¿Cuándo nací? 1997, que por cierto ese año fue complicado porque me tocó un secuestro express ahí en la Ciudad de México. Terrible. Pero ese año, 1997, empecé a dar clases y no lo interrumpí hasta que cambié de puesto y ya no pude. O sea, ahora ya no me da tiempo, ¿verdad? Pero sí fue un proceso bastante largo y todo surgió un día porque pues, en el YES, mientras yo estaba dando clases, pues me estaban observando. Y estaba yo metido en un cambio de plataforma tecnológica de Arteli como líder de proyecto. Ya estaba yo en el área de sistemas, ya no estaba en el área de compras. Y me hablan, una compañera de trabajo, y me habla y me dice, oye, queremos que te vengas para acá. Y pues a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Y nos ponemos de acuerdo y a ver qué negociamos, lo que sea. Pero pues, oye, pero es que yo voy empezando un proyecto. Te esperamos. Fíjate, o sea, hasta eso. ¿Qué tal? O sea, de que no digas que no. Bueno, pues a ver, pues sí. Y la verdad fue un cambio radical para mí,
porque pues con esta hambre, ¿verdad? de aprender cosas, pues estar en la universidad siempre te da la oportunidad de estar cercano, ¿verdad? Mucha gente, y aprendes de todo tipo de temas, ¿verdad? Me gustan, de ingenierías no se diga, ¿verdad? Luego me invitan a eventos de ingeniería, me dicen, no, pues da unas palabras al principio, y explico temas de la conferencia, ¿no? O sea, cállate, pues deja al ponente. Y bueno, son detalles que yo la verdad no esperaba, nunca me lo imaginé, y que, bueno, pues hoy día Dios ha querido que esté yo en donde estoy, ¿verdad? Y con una expectativa muy positiva, y pues vamos a ver qué Dios dispone, ¿no? Para lo que sigue, primero tener vida, salud, y luego pues ver qué tipo de aportaciones puedo hacer a quien en algún momento me requiera, ¿no? Fíjate que excelente. ahorita que estás platicando rápidamente la historia de cómo fue tu acercamiento al mundo académico, ¿cómo vamos construyendo nuestro camino día a día con las decisiones que tomamos en el momento, sin tener la ansiedad de un futuro maravilloso o terrible? Nos desapegamos de esa ansiedad. Obviamente también nos desapegamos de la depresión que nos da nuestro pasado, si fue terrible, fue maravilloso, como haya sido. Pero lo que estoy viendo con tu trayectoria, Bacho, es que creo que has sabido construir tu historia paso a paso, con decisiones acertadas unas, no tan acertadas otras, pero siempre auténticas. Sí, claro. Son decisiones auténticas que no cambias tu manera de ser, tu manera de pensar, tu equilibrio, y que siempre eventualmente te llevan por un buen camino. Afortunadamente. Eso para los amigos que nos ven, creo que es un gran aprendizaje. Por eso nos gusta que se sientan inspirados por personas como tú, que vean que hay una trayectoria atrás de un trabajo, de una persona, y que las personas que dicen, no, pues es que yo no puedo, yo esto, no, claro que se puede. Claro que se puede, de la manera que, siendo auténtico, así como tú lo estás presentando ahorita, siendo auténtico y construyendo tu camino paso a paso con la conciencia de que lo estás haciendo por ti, funciona. Y eso, Bacho, creo que es inspirador, es extraordinario, Alonso. Extraordinario. Extraordinario, es que ¿cómo se llama? Me hacen bullying. Me hacen bullying porque siempre digo extraordinario, porque para mí algo extraordinario es algo muy bueno, y no lo digo así como que de dientes para afuera, no. Si digo extraordinario es porque para mí lo es extraordinario. Y fíjate que, bueno, dándote un poco por tu lado, déjame te digo... Sí, soy extraordinario. No, déjame te digo que todas las personas tienen algo extraordinario. Claro. Todas las personas, por eso somos diferentes. Claro. Sí, el detalle es que, pues, hay que ver qué es eso extraordinario, porque para unos tiene mucho valor y para otros no lo tiene, ¿no? Entonces, sí, a veces el ser confiable, por ejemplo, o estar cercano de alguien, pues es extraordinario, porque claro, sacrificas muchas cosas, y tú ves a las personas que dejan de hacer cosas que les gustan por servir a otros, ¿verdad? Por brindarse. Y tú dices, oye, pues yo lo haría también. Pues yo no te he visto hacerlo. O sea, sí, a ver algo. O sea, sacrifícate, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, el matrimonio, pues es una decisión importante. Pensé que ibas a decir un sacrificio. No. El matrimonio es una decisión importante porque uno de pronto decide ir por un camino en donde sabes que no vas a hacer todo lo que tú quieras. Así es. Claro. Sí, o sea, tienes que conciliar, ¿verdad? Y tienes que buscar. Y a veces habrá intereses que puedas desarrollar y a otros no, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues es por una causa mayor. Y bueno, y en mi caso, por ejemplo, el tema de la experiencia, normalmente la gente cuando empieza a trabajar, yo egresé en el 86, fíjate nada más. En el 86 egresé de la escuela, de la universidad, y empecé a trabajar, trabajé en industria, en comercio, en servicios, etcétera. Pero siempre me pasó algo muy extraño, y todavía hasta hace algunos años no dejaba de preguntármelo. Estuve en áreas tan diferentes como producción, mercadotecnia, el área comercial. Fui gerente de tienda, fui jefe de almacén, proyectos de logística, de tecnología. Yo no sabía copiar un archivo en el explorador de Windows. Y me ponen en tecnología a ser líder de proyecto. Todo lo que tuve que aprender en un rato. Y ahorita pues más o menos me defiendo. Ahorita puedo hablar de lenguajes de programación y de protocolos de red y cosas por el estilo, pues ya más o menos le interijo, ¿va? Pero entonces yo me preguntaba, cuando yo en mi vida profesional estaba cambiando de un área a otra y no hacía raíz
así como para decir, pues yo aspiro a que en esta función o en esta área un día voy a ser el director, no pasaba. Y no pasaba, y luego me cambiaban, y estaba viendo otros proyectos, y ahora vaya, en CAD dibuje la tienda a escala como si fueras arquitecto, y luego dibuje los muebles y ponga las familias de productos, y luego haga el acomodo de los productos en el anaquel, y lléveselo al gerente de la tienda para que lo haga, en CAD. Yo soy administrador de profesión, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaste que yo? Y pues ve y hazlo, ¿no? Otra anécdota de un jefe mío, gerente general de una compañía, que un día llega y me avienta un manual así en la mesa donde estaba yo trabajando. Me avienta un manual de una caja registradora nueva. Me dice, en 3 días llega, necesito que capacites a toda la banda y que supervises la instalación para que todo empiece a funcionar y ya. ¡Qué chulo! A ver, ¿verdad? Y ahí tienes que a los 3 días llegaron las máquinas y fuimos, las instalamos, aprendí cómo se usaban, fui cajero en su momento, en algunas temporadas de papelería. Y luego en otra ocasión me dicen, aquí está, en este centro comercial se va a construir una tienda, es obra negra, ve y en unos cuantos meses la vas a inaugurar. Bueno, retos de esos. Otro también de una compañera que, saludos a Coral, que le dio hepatitis y que estaba ¿cómo se llama? Liderando un proyecto de cliente frecuente y le da hepatitis y se incapacita, y mi jefe me habla y me dice, síguele usted. Yo, ¿qué? Vas. Ten el bastón, te toca. Aprende. Entonces yo siempre me pregunté, y eso te digo, hasta hace algunos años no sabía la respuesta. Siempre me pregunté, ¿por qué Dios quiere que yo esté haciendo zigzags y que aprendiendo de cosas tan diferentes y ¿qué soy, no? Sin poder crecer y terminar siendo el líder de una función en una empresa o experto en un tema en particular. ¿Por qué? No entendía yo, ¿verdad? Y pues hoy como que me empiezan a caer algunos 20, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Pues porque me tenía reservados estos planes, ¿verdad? Más bien empezaste a hacerte la pregunta correcta. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Y la verdad es que mi principal recomendación a las personas es, por supuesto, el trabajo. Trabajo inteligente, porque no es trabájale, ¿no? O sea, es trabaja inteligentemente. Okay. O sea, eso que estás haciendo, ¿a dónde te va a llevar? Porque si me dices que vas a estar trabajando ahí 20 años haciendo lo mismo, pues sí tendría yo que cuestionarte, ¿verdad? Tus motivos, porque entonces lo único que vas a hacer es estar ahora sí que... ¿Sobreviviendo? En tu zona de confort. Claro. Sí, porque la zona de confort, a pesar de la incongruencia, no siempre es confort, ¿verdad? Exacto. Son relaciones tóxicas y son situaciones estresantes, etcétera. Pero que es como la que sabes hacer, ¿verdad? Pues ahí te quedas. Entonces, trabajo inteligente y paciencia. O sea, y yo le agregaría fe. Porque si haces el trabajo inteligentemente, como dicen los cánones de la ética, que dice que 2 rasgos importantes en comportamientos éticos tienen que ver. 1, con ponderar la razón por encima de los sentimientos, y considerar los intereses de los demás en tus decisiones. Entonces, si tú combinas todo eso, pues tarde o temprano la gente se da cuenta de que eres transparente y que estás actuando de buena fe y que a lo mejor afectas a alguien, pero es sin intención, ¿verdad? Y tú actúas correctamente, pues la gente te observa y tarde o temprano dice, ¿sabes qué? Yo le he puesto al güerito, ¿verdad? Y va, y pues así ha sido hasta ahora, ¿verdad? Bendito Dios. Y pues, ¿qué te digo? Estoy muy contento, muy satisfecho con lo que hago. Y Ya, sobre todo ahorita ha rendido frutos toda esa trayectoria. Pues la paciencia. Platícanos un poquito qué es lo que actualmente haces y el gran puesto, la verdad, que tienes, Sí. y la responsabilidad de este bacho. no, hombre, la responsabilidad es tremenda. Sí, eso es muy importante, porque responsabilidad no tanto es, yo lo considero mucho más humana, porque es formación. Sí, Estás claro, por formando supuesto. al próximo. No, y ahorita te voy a platicar algo que me enteré hace relativamente poco. Bueno, primero quisiera nada más compartir que hay una frase muy buena que en algún momento escuché o leí, no recuerdo, sobre la paciencia. Que dice que la paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es tener buena actitud mientras se espera. Mientras espero. Sí, porque pues estás desesperado, estás emocionalmente bloqueado en tu racionalidad. Pero bueno, ahorita actualmente, después de que fui coordinador de carrera de administración, de la carrera de administración, donde compartimos ahí momentos,
durante muchos años. Luego fui director de la división de negocios y ahora soy vicerrector académico, ¿sí? Pero soy vicerrector académico, yo tenía un año de haber sido nombrado vicerrector académico y me llega la pandemia, o sea, con toda la responsabilidad que eso implica, ¿verdad? Con un equipo, pues, relativamente nuevo, que yo tenía que integrar y que yo tenía que guiar o sea, gente experta en lo que hace, etcétera, con su propia personalidad, perspectivas diferentes, temperamentos diferentes. Era un gran reto sin pandemia. Ahora agrégale la pandemia, pues se pone de a peso, ¿eh? Entonces yo tuve que tomar decisiones y tuve que aprender muchas cosas que no sabía. Afortunadamente me apoyé mucho en mis compañeros que pues ya tienen mucha experiencia en el tema. Y yo básicamente lo que más he aportado es pues la visión, una visión ambiciosa, una visión positiva de futuro y estrategias o posibles estrategias sobre cómo llegar a esa visión. Por todo el caudal de experiencias que tuve en diferentes áreas en su momento, yo te puedo hablar de cada función de una organización. Por ejemplo, yo sé ahorita que hay 6 aspectos en los que en una organización es impactada por la tecnología. 3 son compartidos con todas las demás organizaciones y exclusivamente 3 tienen que ver solamente con educación. Y sé en dónde están y cuáles son y cómo se deben de dar. Y entonces eso es un conocimiento que yo no sabía. Yo lo adquirí, ¿verdad? Gracias a pues lo que Diosito me mandó a hacer, ¿verdad? En su momento. Y que ahorita pues está siendo útil para la institución. Entonces todo eso ha sido... Yo la verdad, pues sí, el estrés te gana a veces. Es difícil. Gracias a la música no me vuelvo loco. Sí, pero pregúntame, pongo el YouTube a ver videos ochenteros, ¿verdad? En inglés ahí en las noches en mi casa para relajarme y poderme dormir. Pero sí el tema de poner en práctica todo lo que en algún momento aprendiste relacionado con organizaciones. Cuando estás en el puesto en el que dices, pues el que decide soy yo, ¿verdad? O sea, y si yo tengo que tengo que seguir un buen juicio y tengo que pensar en la parte humana. Y te iba a decir ahorita, hace rato, me enteré hace poco que, bueno, obviamente no digo nombres, ¿verdad? Pero me enteré hace poco que hay personas que están estableciendo un juicio en el sentido de que el vicerrector del IES es creativo y humano. Y ni te imaginas de dónde vienen esos comentarios, ¿verdad? O sea, son competidores, ¿verdad? Y entonces dices tú, chihuahua, a ver, si la gente me ubica como creativo y humano, pues no estoy tan mal. O sea, eso es bueno. O sea, eso es útil. Claro. ¿Sí? Y la realidad es que yo sí he puesto la parte humana por encima. Yo se los digo a mis compañeros y si hay alguno que me quiera... que se venga a parar aquí enfrente. Que tenga elementos para decir que estoy mintiendo, puede hacerlo. Con mucho gusto en los comentarios. Pero la realidad es que yo siempre les he dicho a mis compañeros, cuando tienen un problema personal, o tienen que atender un compromiso, o lo que sea, como personas, o en su familia, le digo, ve y atiende lo que tienes que atender. Porque para mí es tan importante tu vida personal y familiar como tus resultados aquí en el trabajo. Y yo sé, me consta, lo he vivido, que si no estás a gusto con lo que estás haciendo en tu vida personal y humana, no vas a rendir en el trabajo. Entonces es muy inteligente, ¿sí?, arreglar tus aspectos personales y familiares para poder llegar y ser productivo y escalar y llegar a donde tus sueños te indiquen, ¿verdad? Fíjate que es algo bien importante porque esto que nos compartes es algo bien humano. Sentirte perdido en el decir a todo le tiro y a nada le pego, yo creo que es algo que todos hemos experimentado en alguna ocasión en nuestras vidas. Y que lo platiques con esa naturalidad de tan resuelto, porque finalmente dices, es que es cuestión de fe, pero de paciencia y de esperar tu momento. Yo creo que es el gran regalo y la gran aportación que le das al podcast y a la gente que nos escucha y nos ve, porque es cierto, hay momentos que hay que dejarse conducir. Así es. ¿No? Y dar lo mejor de ti en cada momento y dejar una buena imagen, abonarle al tema del prestigio, porque al final es una consecuencia lo que hoy tienes y esta gran responsabilidad de los trabajos previos que hiciste
y del reconocimiento de tus compañeros, pero de tus jefes, y de hoy un mundo que ve tus acciones y tus decisiones y que las reconocen. Y seguramente yo siempre te he augurado cosas muy positivas, partner, y vas a llegar todavía muy lejos. En algún momento ustedes van a recordar este podcast y van a decir brujo, pero no es brujería, es ciencia. Y no es más que entender que cuando una persona está en el camino correcto, pues van a aparecer los milagros, ¿no? Porque así ocurren, yo creo que siempre. Y también he tomado malas decisiones, y también he cometido errores garrafales, Sí. Y irracionalmente hay que apechugar, ¿verdad? O sea, hay que apechugar porque no puedes empezar a echar la culpa y hacerte la víctima. La víctima. Sí, porque eso no es de gente de honor, ¿verdad? O sea, eso sería muy, muy malo. Pero sí he cometido fallas terribles, terribles, en diferentes etapas de mi vida, desde estudiante inclusive. Pero ¿Alguna que nos quieras compartir? No, hombre, tengo un montón. Bueno, pues para eso. Es un podcast completo. Mira, y vamos a llamarle libramos. proceso de aprendizaje, no falla. No, proceso es que checa esto. Yo hice la primaria en el Huichicoac, que está ahí enfrente de la iglesia de Lourdes, que estaba, en donde ahora es, creo que el Kennedy estaba ahí. Comandante de la escolta. Siempre ahí en el top, ¿verdad? Yo di el discurso de la graduación, ¿sí? Y era un mugre así chiquito, porque yo crecí hasta prepa, entonces chiquito, flaquito, ¿ah? Y bueno para las matemáticas y para todo ese rollo. Entro a la secundaria, que voy a una federal, a la Prevo 2, que está en Colonias. Segundo lugar del cuadro de honor, los 3 años, papá. Salgo, me voy al TEC de Madero, porque yo quería estudiar bachillerato para ingenierías petroleras por mi papá. Y y de estar en un ambiente semi-militarizado de la Prevo, llego al TEC de Madero, que es un reverendo relajo. No, me perdí. Hubo maestros que no conocí. Fuiste. Me la pasaba en las retas, allá por los cubículos de matemáticas, y llegó un momento en el que alguna iluminación divina, ¿verdad? Pues Diosito me dijo, oye, ya estuvo. Párale de tu relajo, va. Acércate con tu familia, con tu mamá, explícale la situación y endereza el rumbo, papá. Y me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo tener el valor para ir a enfrentar a mi mamá y decirle, pues nosotros no teníamos lana. Y pues la verdad es que estar tomando ese tipo de decisiones así y que fallen, pues como que no checa, ¿verdad? Sobre todo cuando traías un nivel y la expectativa era alta, y sales con esa tontería, ¿verdad? Dices, no, ¿qué te pasó? No, fue muy, muy complicado. ¿Qué te dijo tu mamá? No, hombre. ¿Qué no me dijo? Un beso hasta el cielo a mi mami. Pero por supuesto, ella... Pues no te aplaudió, me cago. No. Mira, no, para que te des una idea. ¿Quién sabe si haya sonado el sonido del aplauso? Yo llegaba de la prepa, porque mi mamá metió ahí cerca, en la prepa del noreste, que estaba ahí cerquita, en la Cacalilao, ahí en la petrolera. Llegaba, comía, y yo me sentaba a hacer la tarea, y mi mamá estaba sentada al otro lado de la mesa. Hasta que termines, sales. Y a ver, y déjame ver, cabrón. O sea, y fueron 1 año y medio, ¿verdad? Bueno, 1 año. Porque ya al 1 año y medio ya estaba yo en tercer semestre de prepa. Pues ya recuperé el nivel, ¿verdad? Ya tenía materias exentadas. Yo ya otra vez había agarrado mi dinámica, etcétera. Y ya me empezó a soltar un poquito más, ¿verdad? Pero pues sí fue un pasaje muy difícil para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te das cuenta de que vivía en una nube. O sea, yo pensaba que yo las podía todas y que nunca iba a tener problemas y que la escuela me iba a hacer los mandados hasta que me titulara. Y no fue así. O sea, fue una lección tremenda, ¿verdad? Bastante fuerte. Buenísimo. Oye, y ya vamos a hablar de cosas bonitas porque fue una experiencia enriquecedora. Yo creo que tuvo mucho aprendizaje. Fue una tangente medio curiosa como para nota final, pero... Yo también tengo preguntas que hacen, cálmate. Es que yo quiero que nos compartas una historia. Y ahora no está Laura Guevara, que es la del tema amoroso, pero ahí me llamó mucho la atención a lo que decías hace un momento, que decías pues mis motores y es tu esposa, tu hija. Pero ¿cómo es ese momento? ¿Cómo conociste a Laila? Bueno, Laila, mi esposa, ella cumplimos el marzo próximo, cumplimos 30 años de casados.
Felicidades. Sí, habrá que celebrar. Y por supuesto que ha sido todo un reto también. Ella, por su forma de ser, es opuesto a mi personalidad. O sea, ella es disciplinada, ordenada, ella es muy observadora de las formas, etcétera. Y es también profesionista, es administradora como yo. Y yo soy diferente, o sea, yo soy desorganizado, soy divergente, no soy tan disciplinado como ella, a veces medio caigo en la procrastinación. Y como que hubo un complemento ahí interesante. Yo la conocí cuando trabajaba en Tony, Tamaulipas, que eran unas papelerías y jugueterías a la fecha. Y yo trabajaba, yo era asistente del gerente general y ella entró como jefa de recursos humanos. ¿Trabajaba en el mismo lugar? Sí. ¡Vámonos! Y entonces, Aparte con la de RH para tener favores. Por supuesto. Por supuesto. Que aunque nunca se notó en el salario, pero bueno. Por cierto, dice. Por cierto. Oye, ahorita pero, que me acuerdo. A ver, tú la veías ahí, decías alta de RH y entonces te arreglabas más o no era así Bueno, como no. casualidad. Yo me empecé a arreglar hasta que ella ya me empezó a decir que me arreglara, pero no, básicamente no. Nunca he sido muy fijado en ese tema del outfit y eso. Pero ¿cómo la conquistaste? Porque digo, era una gran figura ahí. Sí. Básicamente el tema fue mutuo. Yo ya tenía, pues en aquella época tenía 27 años. Muchos de mis amigos ya se habían casado. Ok. Y entonces, pues yo empezaba a ver así como que, bueno, ¿y entonces yo qué voy a hacer, verdad? O sea, ¿cómo va a estar el rollo conmigo? Y empezamos a salir en bola de la oficina, hasta que un día, por algunas circunstancias, se dio de que pues nada más saliéramos ella y yo solos. Y fue muy padre, o sea, estuvimos conviviendo, le llevaba a su casa, íbamos al cine, lo que normalmente hacen las parejas en ese tipo de situaciones. Y un día, que recuerdo que estábamos afuera de su casa, que pues, ya la había llevado yo, la tenía que llevar temprano, porque mi suegra de la vieja escuela decían, aquí los quiero temprano, sí, cómo no, suegra. Un día me nace decirle, oye, fíjate que bueno, pues estamos saliendo y todo, y nos llevamos muy bien y a veces nos agarramos de la mano, nos abrazamos, etcétera. Pues yo quisiera hacerte la pregunta seria, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? Y entonces ella que se bota de la risa. Así como ya éramos. Yo pensé que ya. Y es así como que, bueno, yo estaba un poquito neófito del asunto, ¿verdad? Pero si tú tienes inconveniente, pues no me ha respondido, ¿no? Pues sí, claro que sí. Bueno, sale. Y anduvimos así también, ya de novios, como un año. Y al año que estábamos, no sé si recuerdan un lugar que se llamaba El Sapo Cancionero, que estaba ahí en Ayuntamiento. Sí. Que era buenísimo. De Rábago, ¿no? De Rábago. Sí, había trova. Había trova, tragos, estaba muy bueno. padre el lugar, muy acogedor. Y ahí íbamos, a él le gusta mucho todo ese tipo de música. A mí no tanto, ¿verdad? Pero pues andando con ella, yo la llevaba con mucho gusto. Y en una ocasión le dije, estábamos platicando en la mesa, en esos cortes de que está un cantante y luego se va, llega otro, etcétera. Pues se oían las conversaciones perfectamente. Entonces estábamos platicando y entonces estaba yo haciendo planes y decía, no, tal cosa, no sé qué. Y en ese momento digo, no, pues igual y nos casamos y entonces ya después... ¿Y ya qué? ¿Sabes qué? ¿Perdón? Y así, o sea, así de que... A ver, pausa. ¿De qué estás hablando, Willis? Y sí... En ese momento, no, pues es que no sé tú, pero yo sí ya estoy considerando el tema y pues si quieres lo platicamos. Y ya, pues lo platicamos, etcétera. ¿Que no ya estábamos casados? Fíjate que pasó algo importante. Yo pues mucho tiempo estuve sin pareja, era un reverendo relajo como estudiante y luego después de estudiante soltero. No, pues ahí te encargo, ¿verdad? ¿Quieres ahí también otro podcast? que te ayude de historias y mis amigos seguramente pueden platicar más, ¿verdad? Pero racionalmente yo tomé decisiones y dije, no, pues yo ya quiero empezar a recorrer este camino. Y ya había conocido muchas personas, y cuando ella llegó, pues a mí me encanta su cabello negro, me fascina, y entonces yo la veía como lo opuesto a mí y eso me parecía sumamente atractivo. Yo decía, es que yo quiero a alguien así, que sea un contrapeso para mis loqueras.
y que me haga poner los pies sobre la tierra. Y eso fue racional. Y entonces cuando llega ella, como que algo hizo clic ahí, ¿no? Porque sí fue relativamente rápido, o sea, no te podría decir, digo, porque pues en algún momento seguramente te podría decir que sí, ¿verdad? Pero que hubiera sido así amor a primera vista y que yo hubiera quedado encandiladísimo, ¿verdad? En parte sí, porque pues, siempre ha sido muy, digo, la conoces, es muy guapa. Y dije, no, pues ¿sabes qué? De aquí soy, ¿verdad? Y afortunadamente, gracias a Dios, pues ella también consideró adecuado que el partido. Dijo, el güerito. El güerito tiene potencial. Y entonces pues ella me aceptó, ¿no? Y de ahí después pues nos casamos y pues hemos tenido un matrimonio con altibajos, sí, pero pues al final de cuentas somos humanos, somos diferentes y creo que ha habido bastante tolerancia y bastante aceptación y sobre todo pues ha prevalecido pues eso que en algún momento nos unió. Y que todavía hace relativamente poco que estábamos bromeando en la cocina. No sé qué pasó, no recuerdo ahorita exactamente el detalle, pero yo dije, ya ves, y aquí sigo yo todavía contigo, bromeando, por supuesto. y dice, pues sí, digo, pues, no debe ser por mi dinero. Le digo, no, es que todavía lo que nos unió está vivo. O sea como que todavía tenemos esa... Pero díselo, por favor, a ella que te va a ver en el podcast. Un beso, Laila, mi corazón, ya sabes. Y es que ese pozole con aguacate. Oye, espérame, te voy a decir una cosa, que ese es un valor agregado que yo descubrí hasta después. Buenísimo para la cocina. O sea, buenísimo. Eso es importante. No, sí. También un saludo a ti en casita. No, te voy a decir algo. A mí me encanta la comida. O sea, yo soy de buen comer. Yo no sé de gastronomía y eso yo no lo sé. Pero a mí me gusta comer. Comer rico. Y a veces algunas personas me dicen, es que gastas tanto tiempo en el preparativo. Pues parte, pero espérame. Son 3 horas de preparar comida para ¿sabes qué? en 10 minutos. No, espérame. Cuando yo termino de prepararme, ¿sí? La gente dice, ya se me antojó. Pues sí. Sí, o sea, es también, pues, claro, entender la dinámica, ¿verdad? Y de pronto ella empieza a preparar, hace experimentos y hace un pozole de combinado de mariscos, por ejemplo. Bruto, pozole sensacional. De mariscos. Sí, sensacional. O sea, la misma dinámica del pozole con puerco, pero le echa la bolsa del combinado de mariscos que venden en el súper. Y queda de lujo. Los frijoles charros con morcilla. No tienen abuela. Y así por el estilo, te puedo decir muchas más cosas que ella prepara. Muy ricas, ¿no? Hay una anécdota muy buena. Oye, no sé el tiempo, ¿verdad? No, no, estamos bien, adelante. Bueno. Hay una anécdota muy buena porque la sopa de tortilla con mi mamá, pues era una sopa de tortilla, ¿no? X. Y llego yo a la casa un día y me dice, le digo, ¿qué hiciste de comer? Y me dice, sopa de tortilla. Y dije, uy. ¿Qué tal? Así como que la sopa de pasta y la sopa de tortilla, pues no era fan, ¿verdad? Yo. Y dije, ¡ay, qué bien! ¡Qué padre! O sea, qué padre, wow. Sí. No, me va trayendo el plato con pollo deshebrado, aguacate, crema, verdura, etc. Es la sopa de tortilla. Y hasta abajo, ¿dónde está, verdad? No, de lujo, ¿no? Entonces dije, no, ahora ya cambié, ahora sí quiero sopa de tortilla. Entonces, digo, ese es un aspecto. Pero básicamente creo que el gran valor que ella me aporta, aparte, por supuesto, de su compañía, que siempre es muy enriquecedora para mí, en lo personal. La realidad es que un gran valor que ella aporta es la disciplina, ¿sí? Que es muy disciplinada, muy ordenada, y siempre está motivando. Es que, adelante, es que esto, y bueno, de los proyectos que luego platicábamos, ¿no? Decíamos, oye, que vas a hacer esto, y órale, y ella te dice, ¿verdad? Oye, no, tienes que cuidar este detalle, tienes que cuidar este otro detalle, pero tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y entonces uno así como que dice, pues, y oye, y no has hecho esto, ¿verdad? Y no has hecho lo otro. Entonces, como que está ahí insistiendo, y eso obviamente a mí me ayuda mucho porque, pues, es un motivante para mí, pues, para estar haciendo cosas, ¿verdad? Y ahorita te puedo decir que a veces
pues ya la empiezo a superar, ¿verdad? Porque ella no me dice nada y yo ya estoy pensando en hacer cosas, ¿verdad? Entonces, así que hasta después dice, ¿y ahora qué vas a hacer, verdad? Como cuando lo del radio, ¿no? Que cuando fui al radio, ¿para qué te metes en el radio si no tienes ni tiempo? Pues déjame experimentar, ¿verdad? Y pues fui y ahí lo que salió, ¿verdad? Pero que por cierto algún día, primero Dios, voy a regresar. Retomaremos el tema. Fíjense que ahorita que estabas platicando muy emocionado y muy natural acerca de tu relación con tu esposa, ese conocimiento y esa transmisión de sentimientos y de emociones a las personas que nos están viendo, conecta porque ven en una persona profesionista, exitosa, con una trayectoria importante, con un pensar, con un sentir, con un conocimiento importante. En esta persona racional que estuvimos viendo todo el resto del capítulo. Sin embargo, eres una persona humana, eres una persona pues común y corriente. Que se emociona por una sopa de tortilla. Exacto, se emociona con una sopa de tortilla. Y eso conecta. Es que no es cualquier sopa de tortilla. Es que no sabe lo que es. Fíjate lo que conecta, lo que sabe. Y eso conecta y hace que las personas se sientan inspiradas. Yo insisto mucho en la inspiración. Para mí creo que es un gran motor de motivación el que venga aquí una persona y que haga que las personas que nos ven digan, yo también puedo, yo también quiero, yo también lo voy a hacer. Bueno, a propósito de la racionalidad, hay un consejo que a mí me ha funcionado. No sé si a la gente que tenga algún tipo de relación le sirva, pero básicamente el tema es el compromiso. Así o sea, dice, oye, yo le voy a entrar porque le voy a entrar, o sea, y le voy a entrar con todo. Y nada me va a sacar de la línea, ¿verdad? Porque ese es un tema importante en las relaciones de los jóvenes de hoy día, ¿no? Sí. De que siempre hay una alternativa que es, pues dejamos la relación. Y cuando en mi época era, si te vas a meter en las relaciones porque va a ser para toda la vida. Claro. Entonces hay que cuidarla, ¿verdad? O sea, es un tema importante. Y racionalmente hablando, Luis, Alonso, Nelson, las relaciones son interacciones que tienen altas y bajas. A veces hay algunas muy bajas y hay otras que son sensacionales, ¿verdad? Pero si racionalmente te das cuenta que las últimas interacciones han sido todas a la baja y no haces nada, estás mal. Claro. Porque entonces tienes que hacer tú ya te diste cuenta que tienes todas estas a la baja, que tuviste todas estas malas. Si lo dejas así, pues el sentimiento es malo, es negativo. Oye, métele nuevas, buenas. Haz algo, ¿verdad? Y mi esposa tiene su temperamento. Claro. O sea, ella se molesta y se molesta, en serio, ¿no? Entonces, cuando yo observo eso, pues yo también tengo el mío, ¿verdad? Pero cuando observo eso, siempre es, a ver, la prudencia, ¿verdad? Claro. ¿Para qué hablarlo ahorita? Inclusive a veces ella misma me dice, ¿sabes que ahorita no lo hablamos? Mejor luego. Armando. Porque ella, de las pocas personas en el planeta que me dice Armando. ¿Sí? Entonces, eso creo que es fundamental, ¿no? Porque racionalmente, si tú estás viendo que tu relación se está yendo para abajo y no haces nada, estás mal tú. ¿Sí? O sea, tú tienes que hacer algo positivo para levantarla, ¿verdad? Y eso es algo que creo que a mí me ha funcionado porque en su momento, pues a las bajas, cuando se han venido varias seguidas a la baja, pues hay que buscar algo, ¿verdad? Digo, el cliché es llévale unas flores, que bueno, ahí más bien es el pan de dulce, ¿verdad? Pero sí es decir, oye, haz algo diferente, interésate por algo, sé tolerante, busca la forma de hacer algo. Y si, oye, tu mamá está enojada, pues deja ver qué hago, ¿verdad? Oye, ¿no te gustarían unos taquitos dorados de carne? Sí, o sea, son situaciones a lo mejor un poquito simplistas, pero que abonan. Tarde o temprano, y bueno, también el sentido del humor, que creo que el sentido del humor es sensacional, porque si haces reír a las personas, estás del otro lado. O sea, la gente cuando se ríe, ya se abrió. Sí. Entonces, el sentido del humor tiene que estar presente todo el tiempo. Como la sal y la pimienta, ¿no? Y fíjate que creo que se cumplen, pues todas estas ideas que para algunos pueden resonar como paradigmas, pero creo que bien dices, al lado de un gran hombre y una gran mujer. Y pues bueno, en tu caso no es la excepción. Gracias por compartirnos tantísima sabiduría, pero experiencias de vida que yo creo que serán inspiradoras y le van a resonar muchísimo a la gente. Pero sobre todo que es parte de tu corazón que dejas en este podcast y te agradecemos profundamente por eso.
Tenemos un pequeño detalle porque es el momento de la hora chimenguenchona. no de te parte de la gusta. producción de Emprende con Cuidado. No, Lo tienes que abrir aquí enfrente de nosotros. Ponerte Y te lo la tienes que atención. poner también. Lo puedes Y si se enseñar, toma, pero es pues con tienes que muchísimo compartirlo. cariño, precisamente porque es un homenaje y para esa gran visión que tienes y que lo tengas ahí por un ladito en tu escritorio, que nos recuerdes siempre. Creo que representa precisamente esa gran visión y el líder que eres para todas estas generaciones que han pasado en algún momento por el aula, por un momento contigo, por escuchar un podcast, y estamos súper felices y agradecidos de tenerte, que no sea la última. Yo sé que hay muchos proyectos que vienen y nosotros también seremos cómplices maravillosos para hacerlos crecer y empujarlos hasta donde tú quieras. Hombre, hay un chorro de temas también muy interesantes que compartir. Amén. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Viene. ¿Cuáles serían 3 autores que tú recomendarías para romper esa barrera, para que las personas empiecen a leer y se empiecen a motivar para empezar con este hambre de conocimiento? Bueno, es que a mí me marcaron algunas obras, como lo mencionaba hace un momento, El Conde de Montecristo. Yo la he leído, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces la he leído y me la sé. Me sé la última frase que le dicen cuando están antes del barco, que dice: espera y ten confianza. Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ciencia me encanta. O sea, estas obras de Stephen Hawking, por ejemplo, el universo en una cáscara de nuez, etcétera, son obras que te dejan profunda huella, ¿no? Y como, bueno, les decía hace rato que no soy muy novelero. O sea, a mí no me gustan tanto las novelas. Me gusta la ciencia ficción, por ejemplo, porque estoy convencido que la ciencia ficción tarde o temprano se convierte en ciencia real. Sí, tarde o temprano, porque es una inspiración para las personas, para los que investigan, decir: oye, es que a mí me gustaría una máquina que teletransportara a la gente, o que me hiciera viajar al pasado, etcétera. Y leer los descubrimientos que ha habido en la ciencia recientemente sobre esos temas, pues es muy emocionante, ¿verdad? O sea, es fascinante. Es decir, y oye, con las noticias que acabamos de recibir por parte de Facebook, nos estamos metiendo a otro podcast Al completamente distinto. Así es. Tendremos que hablar de eso, fíjate. Mira, después. ese es un tema Muy bueno. que la gente no dimensiona. Ujú. Pero es un tema que va a venir a revolucionar. Si de por sí estamos Va a cambiar revolucionados, todo, claro. va a cambiar totalmente todo. Y aquí entramos en un dilema ético. Absolutamente. Porque al final de cuentas la tecnología pues es una herramienta que igual se usa para bien que para mal, ¿sí? Y la realidad es que se abran este tipo de posibilidades, como lo es la inteligencia artificial, por ejemplo, pues tiene una serie de connotaciones y de aspectos que pudieran ser inclusive hasta contradictorios. Claroscuros. Sí. Claroscuros. Sí. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta. Tendremos que invitarte para otro podcast para hablar de eso. Fíjate, es por muy ejemplo, interesante, los ¿no? smartphones han sido sumamente útiles para muchas cosas, pero revolucionarios, pero también han sido pésimos para otras. Han sido unas herramientas de corrupción humana brutales. No, la deshumanización que han provocado, el hecho de que la gente de pronto pierde el contacto, etcétera. Y mira que a veces uno cae en lo mismo, yo por el trabajo, ¿verdad? De que pronto estás metido, estás pensando y estás jugando sudoku o algo por el estilo. Sí tiene sus claroscuros, sí tiene sus temas éticos de fondo, ¿verdad? Entonces sí hay que verlo en perspectiva. Por eso falta siempre el componente humano, ¿no? Es eso lo que nos permite ver toda esta tecnología como herramientas, como puentes que están para facilitar procesos, pero pues obviamente para usarlos para bien, ¿no? No quedarnos en eso. Hay una frase muy buena que recuerdo siempre que dice: si una persona tiene miedo de que una computadora lo sustituya, probablemente se lo merece. Claro. Porque nadie puede sustituir tu cerebro. O sea. Amén. Y pues muchísimas menos tu gracias. corazón. Nos vemos en un episodio más de Emprendete con invitados que seguramente van a tocar sus vidas. Yo soy Nelson Romero y ha sido una bendición estar en este episodio con ustedes. Y me acompañaron también Alonso. Mi nombre es Alonso Quijano. Me pueden seguir en redes sociales como alonso.quijano9. Y no olviden seguir los podcasts de Emprendete todos los viernes a las 3 de la tarde y las redes de Emprendete como Emprendete MX. Luis, tus redes. Pues gracias amigos por compartir otra vez un espacio de su tiempo con personas extraordinarias. Gracias por seguirnos. Mi nombre es Luis Morales. Me pueden seguir en Luis Morales MX. Y por favor, Bacho, despídete, dinos tus redes y comparte. Bueno, mi Facebook personal es
mi nombre completo, Basilio Armando Cot Ascorbe. Y ha sido un verdadero placer platicar aquí con ustedes este día. El hecho de que de pronto estemos rodeados de tanto talento y que se interesen en uno, pues así como que intimidan, pero la verdad es que es muy padre y yo se los agradezco y se los reconozco y les deseo muchísimo éxito en todo lo que emprendan. Muchísimas gracias. ¿El Gracias. hashtag del día de hoy? Hashtag, ¿qué le ponemos de hashtag? ¿Te desmandan? Sí. Ser creativo. Hashtag El Conde de Montecristo. Conde de Montecristo. Me agrada. Buenísimo. Hashtag Conde de Montecristo. Si llegaron hasta este punto del podcast, escriban en los comentarios hashtag Conde de Montecristo. Muchísimas gracias, y nos vemos Gracias. en el próximo capítulo. Vámonos. Chao. ¿Qué tal? Señor productor. Hashtag sopa de tortilla. Lo estaba pensando, estaba volteando a ver el pan y dije, comida, ¿qué comida estábamos hablando?